bendita palabra del Señor. La palabra de Dios no vuelve vacía. El oír la palabra de Dios aumenta nuestra fe. Es una forma también de adorar a Dios, atender su voz, atender su palabra. Y como texto inicial y base del tema que voy a comentar, vamos a poner en pantalla, y usted busque en su Biblia por favor, Juan 20:27. Juan 20:27, subrayando la última frase del versículo. Juan 20:27, insisto, subraye, esté atento a la última frase de ese hermoso versículo. ¿Están listos, mis hermanos? ¿Nos podemos poner de pie, si fueran tan amables, y leer corporativamente este texto maravilloso de la Escritura? Bien, adelante todos, por favor. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Podemos leer o repetir esa última frase? Adelante. Y no seas incrédulo, sino creyente. Palabras que Cristo le dice a aquel famoso apóstol Tomás. Dile al que está a tu lado: hoy Dios te dice, no seas incrédulo, sino creyente. Amén. Tomen su lugar, qué amables. Padre, pues nos disponemos, mi Señor, a meditar en tu palabra. Confiamos en que ella cumplirá tu propósito de dar honor y gloria a tu nombre, pero también el propósito de edificarnos en fe, en sabiduría, en carácter. Glorifícate en estos minutos, Señor. Y en lo personal, Dios mío, solicito de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy: no dudar sino creer. No dudar sino creer. En medio de esta serie que estos domingos de enero he tratado de desarrollar junto con ustedes, el poder de la determinación. Mi propuesta es que identifiquemos esos 2, 3 temas, acciones que, si yo trato de cambiarlas, de reorientarlas, es decir, en un sentido positivo, de acuerdo a la voluntad de Dios, pueden significar un cambio radical en nuestra forma de vivir, ya en mi vida conyugal, familiar, laboral, mi condición emocional, espiritual, de salud. Y todos sabremos en qué temas sabemos que o entendemos que debemos mejorar, crecer, dejar incluso algunas cosas que claramente la experiencia me han demostrado que no me han traído nada bueno, pero claramente la Escritura me dice que por ahí no es la voluntad del Señor. Pero abrazar aquello que yo entiendo, que me enseña la Escritura, debo transitar para ser mejor en Cristo Jesús, ser mejor en Él. Y la semana pasada o antepasada hablamos de el poder que tiene el hablar, porque un bien hablar de acuerdo a la Escritura define y determina mi condición personal. Lo que me habla a mí mismo determina mi ser, mi estado no solamente emocional sino espiritual. Y leímos en un texto de Santiago que incluso nuestra forma de hablar puede definir destinos, puede marcar rutas, rumbos de vida. Así es que cuidarme hablar acerca de mí, cuidarme hablar acerca de los demás, pero cuidar incluso me hablar acerca de Dios mismo. Pero hoy, mis hermanos, voy a hablar, repito, de no dudar sino creer y tomar una firme determinación, porque estoy hablando de eso, el poder de la determinación. Ser determinados en creerle a Dios y no dudar de Él. Dudar en ciertas circunstancias, por supuesto, es bueno. ¿A cuántos de ustedes alguien se les ha acercado y les ha propuesto un gran negocio económico? Invierte tanto y vas a ver que en poco tiempo se va a multiplicar tu fortuna. Y es tan sencillo, te proponen, vamos, invierte esta cantidad y al poco tiempo acrecentarás ese dinero. Cuidado, la Escritura incluso advierte, y la experiencia misma, que debemos tener cuidado ante propuestas así. Es mejor dudar de una propuesta de ese tipo. Yo no veo en la Escritura por ningún lado que a Dios le agrada hacernos ricos en forma instantánea. De hecho, Él prospera de acuerdo a muchos principios. Uno de ellos es el trabajo diligente, por supuesto.
Así es que dudar en ciertos contextos, claro que es bueno. Esos productos milagro, ¿no es cierto? Estas pastillitas, este tratamiento, este tecito, te van a hacer sentir como Superman. Claro que es bueno dudar de ciertas cosas o tantas noticias falsas, mis hermanos, que ahora, sobre todo por la llamada inteligencia artificial, corren a través de las redes. Pero dudar de Dios y de su palabra puede traer consecuencias terribles y tremendas. Por ejemplo, Abraham, ante la fiel promesa de Dios, hubo un momento en su vida en que dudó y engendró un hijo fuera del plan de Dios, Ismael. ¿Se acuerdan de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que dudó del mensaje del ángel y se quedó mudo durante todo el embarazo de Elizabeth, su mujer? Por eso Jesús le dice a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. El Señor le estaba dando no solamente un consejo, le estaba ordenando que dejara su incredulidad y comenzara a creer. Así es que, mis hermanos, Dios nos permita desarrollar ese, yo le llamaré hasta hábito, un hábito. Un hábito es eso que hacemos instintivamente, incluso sin pensarlo, ya es parte de nosotros. ¿Sabe usted que el 50% de las cosas que hacemos durante un día cualquiera tiene que ver con los hábitos? Buenos hábitos definitivamente marcarán un buen destino, una buena vida, lo contrario también. Pero Dios nos ayuda a desarrollar entonces, desde esa perspectiva, el hábito de no dudar de Él, sino creerle. Especialmente en tiempos difíciles, incluso cuando no entendemos lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas, lo que sucede a nuestro alrededor. Creo que ahí es cuando más debemos tomar la determinación de creer en Dios y no dudar de Él. Confiar en su poder, en su misericordia, en su sabiduría, como cantábamos hace unos minutos, en su fidelidad, en su amor hacia nosotros. Y es que piense lo contrario, si dudamos de Dios, ¿qué sucede? Pues entramos en un estado, para empezar, de zozobra, de angustia, hasta de cinismo a veces. Dejamos de orar, de esperar en el Señor. No trae nada bueno el dudar de Dios y de su palabra. Así es que hoy vamos a hablar de tres acciones que nos van a ayudar a no dudar, sino a creer. La primera de ellas es saber. Una acción es saber. ¿Saber qué? Que la fe es el fundamento de nuestra relación con Dios. Segundo, otra acción, decidir creer, porque es una decisión, mis hermanos. Decidir creer, pero en algo muy particular, en el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Y en tercer lugar, determinar, porque de eso estoy hablando, el poder de la determinación. Determinar, creerle a Dios, porque Dios es fiel a su palabra. Saber que la fe es el fundamento de nuestra relación con Dios. En su infinita sabiduría, Dios decidió relacionarse con nosotros por medio de la fe. Y esta relación por medio de la fe con Dios va a durar hasta que estemos en su presencia. En aquel glorioso día que yo espero que tú lo esperes como yo lo espero, lo anheles como yo lo anhelo, en el cual se cumplirá cara a cara, le veremos, dijo el apóstol Pablo, ¿se acuerda? Y ahí ya no habrá necesidad de fe, porque ya le veremos tal como Él es. Ciertamente, claro que Dios puede seguir comunicándose por medio de los medios que la Escritura nos muestra, visiones, sueños, dones proféticos, pero es principalmente, mi hermano, por medio de la fe en su palabra, que somos llamados a tener una relación con Dios. Porque la fe es necesaria, mire, para ser salvos. Por medio de la fe hemos creído que tenemos la salvación o recibido la salvación. La fe es necesaria incluso para ir en oración y esperar algo de Dios. La fe es necesaria para alcanzar las promesas. La fe es necesaria para soportar las pruebas, pero la fe es necesaria para mantenernos fieles a Dios. La fe entonces es el fundamento de nuestra relación con el Señor. Por eso Jesús le está diciendo a Tomás: Tomás, no seas incrédulo, sino cree. Y en ese mismo pasaje, adelante en unos versículos, Juan 20:29, le dice ahora a los discípulos que son felices, bienaventurados los que sin ver, como quiera, creen.
Los que no tienen necesidad de ver cosas palpables, tangibles, sino su visión acerca de Dios es superior a lo físico, y hay una fe que dice Dios es, Dios existe y Dios sigue obrando en su bondad y misericordia. Pedro, el apóstol, elogia a la iglesia a quien le escribe su primera carta. Lea por favor Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18 dice el apóstol a los creyentes de todos los tiempos, pero a aquel grupo particular, a quien aman sin haberle visto, se refiere a Jesucristo, a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso. Hay una virtud pues espiritual poderosa, trascendente, que Dios deposita en el corazón de sus hijos para, aun cuando mis sentidos físicos no perciban las realidades de Dios, no importa, por medio de la fe yo sé que Dios es quien dice ser y hace lo que Dios promete hacer. A quien aman, en quien creen. Y quizás Pedro podría pensar, no está escrito así en el texto, yo sí lo vi, yo sí lo oí, yo sí lo palpé. Y ustedes que no tuvieron ese privilegio y oportunidad, como quiera siguen creyendo en Él y se gozan con un gozo inefable y glorioso. Reconozco, hablo por mí, no sé si alguien se identifique con el siguiente comentario. A veces me cuesta trabajo creer por mi forma de pensar, mi lógica humana, que a veces es útil para ciertas cosas, pero en ciertos temas de la fe me juega la contra. O a algunos les cuesta trabajo seguir creyendo en Dios por experiencias negativas que ha tenido en el pasado. Pero yo le quiero decir algo, siempre la mejor decisión que podemos hacer es creerle a Dios. Creerle a Dios. Sé que se puede poner difícil a veces cuando enfrentamos dificultades, cuando el tiempo pasa y estamos en el horno de fuego y la temperatura sigue aumentando. Sé que humanamente es complicado creerle a Dios, pero repito, lo mejor que podemos hacer en esos tiempos es no dudar, sino creerle a Dios. En Romanos 10:11 se nos promete, y Dios ha sido fiel con esta declaración. Romanos 10:11, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, ¿qué le va a pasar? No será avergonzado. Todo aquel que en Él cree, en Él creyere, no es avergonzado. Así es que, mis hermanos, en primer lugar, entender o saber que la fe es tan importante que, de acuerdo a la Escritura, pues es fundamento de nuestra relación con Dios, es que cuidemos nuestra fe. Y cuando nos golpee la duda, cuando nos golpee las situaciones complicadas que humanamente me cueste trabajo creer, yo le estoy proponiendo en este domingo, estoy hablando del poder de la determinación. Usted parece firme y determine creerle a Dios y no dudar, porque el que en Él creyere no será avergonzado. Pero la segunda acción para fortalecer nuestra fe, nuestro creer en Dios y no dudar es esta: decidir creer en el carácter de Dios. Yo puedo creer, no dudar, por el carácter de Dios, es decir, ¿quién es Él? Toda la creación de Dios, las sagradas escrituras, pero el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos han revelado quién es y cómo es Dios. Dios es, por ejemplo, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él es eterno, Él es sabio, Él es soberano, Él es justo, Él es amor. Todo eso es Dios. La creación, repito, la palabra del Señor, pero el Hijo de Dios Jesucristo, pero miles y miles de testimonios y de vidas a través de 2000 años de cristianismo, y es más, a través de todo el tiempo en que la Biblia ha revelado la vida del pueblo de Dios desde Israel hasta la iglesia, nos dejan entender que Dios no ha cambiado ni cambiará. Su carácter sigue siendo el mismo y Él es fiel a sí mismo en primer lugar, pero fiel también a su creación en el sentido de lo que Él ha propuesto hacer con ella. Así es que, mis hermanos, Dios tiene tanto el carácter como la habilidad para hacer lo que Él dice que va a hacer. Lo voy a repetir. Dios tiene tanto el carácter, pero la habilidad para hacer lo que Él dice que va a hacer.
o puede hacer. Tú y yo a veces tenemos la capacidad de prometer cosas y las hacemos genuinamente. Y quizás confían en nosotros por las promesas que hacemos porque tenemos una trayectoria de vida, de carácter que es congruente. Sí, si lo dijo fulano, si lo dijo sutana, yo le voy a creer. Pero no necesariamente acompaña la promesa humana a la habilidad de llevarla a cabo. Porque las circunstancias pueden cambiar, porque habrá obstáculos que yo no puedo saltear, pero no ocurre así con Dios. Lo que Dios dice ser es, y lo que Dios dice hacer lo hace, por su carácter. Consideremos solamente 3 aspectos del carácter de Dios para nutrir esta gran idea de que yo puedo creer y no dudar por el carácter de Dios, por quien Dios es. Dios es veraz, por ejemplo. Dios es veraz. Él es la verdad. Él sabe la verdad. Él siempre dice la verdad. Él no cambia. Todo lo que Él ha dicho que hará, repito, lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Todo lo que Dios ha dicho, o más bien, todo lo que Dios anunció que haría, lo ha hecho. Y no va a cambiar eso, mis hermanos. En Números 23, 19, justamente en una circunstancia donde había un pueblo, un rey y un pueblo que querían, un rey, un pueblo y un profeta que querían maldecir al pueblo de Dios de Israel, encontramos esta declaración, Números 23, 19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, pregunta retórica, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Porque Dios había dicho, mi pueblo es bendecido por mí, yo he decidido bendecir a Israel. Y no importa quien se levante en contra de él para maldecirlo. Está la bendición que yo he hecho posar sobre Israel. Ese es el contexto de esta declaración. Pero el principio que resalta es que Dios no miente. ¿Saben por qué Dios no puede mentir? Voy a decir una barbaridad si quiere, pero para ilustrar un poquito la idea que estoy comentando. Aunque Dios quisiera mentir, no puede. Claro, Él nunca va a querer mentir. Porque además de que Él es veraz, Él es santo. Y santo habla de integridad, que todo lo que Dios concibe y hace es bueno y es perfecto. Así es que Dios es veraz, y como cantábamos hace unos minutos, porque Dios es veraz, yo sé entonces que Él es fiel. Salmos 33, 4. El salmista nos da testimonio de algo hermoso acerca de la veracidad y fidelidad de Dios. Salmos 33, 4. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Así es que yo puedo no dudar, pero sí creer por quien Dios es, por su carácter. Dios es veraz. Otra vez, trata de recordar. Digo otra vez porque hace unos instantes lo hicimos. Pero trata de recordar, todos aquí que me están atendiendo o en línea, traten de recordar algunas experiencias de su pasado donde ustedes han podido ver la fidelidad de Dios. ¿Verdad que no acabaríamos de hacer la lista? Y Dios dice, es algo sorprendente, mis hermanos, dice que aunque nosotros seamos infieles con Dios, dile al que está a tu lado, el pastor otra vez ya empezó a hablar de ti. Aunque seamos infieles, y sí lo somos, mis hermanos, yo de aquí los veo así con cara de bien lindos a todos, guapas, guapos, no debo mentir, ¿verdad? Guapas, los caballeros formales, claro. Pero hemos sido infieles al Señor muchas veces. ¿Y cómo ha respondido Dios? Con su fidelidad. Porque aunque nosotros seamos infieles, Él, como sea, permanece fiel. Recuerda, por favor, momentos críticos de tu vida, donde llegó una mala noticia y dijiste, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a afrontar esto? No hay recursos, no hay capacidad, no sé por dónde empezar, pero tomaste una decisión. Pero le voy a creer a Dios, pero voy a esperar en Dios. Y no es verdad que Dios te empezó a abrir puertas, oportunidades, cosas que ni te imaginabas que pudieran ocurrir. ¿Sabes por qué ocurrió eso? Porque Dios es fiel.
Porque Dios es veraz y porque Él prometió: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Dios es fiel, mis hermanos, porque es veraz, pero también es sabio. Gracias a Dios, nuestro Dios es muy sabio, omnisciente, sabe hacer todo en la forma correcta, siempre, en todo tiempo. Él obrará de manera justa y perfecta, porque Él es sabio, porque entiende todo. Me gusta esta frase, hay un mensaje por ahí que Dios me permitió compartir, que le llamé: Dios ve el cuadro completo. Nosotros no entendemos todo, nosotros no sabemos todo, nosotros no sabemos ni por qué a veces nos ocurren ciertas cosas. Muchas veces sabemos por qué nos ocurrieron, otras no, y menos sabemos acerca del futuro. Pero Dios sí ve el cuadro completo. Él tiene una panorámica y una perspectiva perfecta y completa de todas las cosas. Esa es una virtud de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es sabio. ¿Se acuerda de aquella ilustración que un día le compartí? Siempre me ha ayudado y por eso, perdón que se la vuelva a decir. Es una historia de el único caballo que se le pierde a un anciano. Era todo lo que él poseía, su caballo, su herramienta de trabajo. Implicaba mucho valor para su vida. Y ese caballo un día se le escapa del corral. La gente del pueblo dice: qué mala suerte. Y este caballero, este anciano, responde: ¿es bueno? ¿Es malo? Solo Dios sabe. Al poco tiempo regresa el caballo, pero regresa con decenas de más caballos. Abre el corral y el corral se llena de muchos caballos. Entonces la gente dice: qué buena suerte tiene este hombre. Y el Señor responde: bueno, malo, solo Dios lo sabe. Pero su único hijo monta uno de esos caballos salvajes, se cae y se rompe la pierna. Y entonces la gente dice otra vez: qué mala suerte tiene este hombre. A lo que él responde: bueno, malo, solo Dios lo sabe. Así es que días después viene el ejército, porque el país entra en guerra y están reclutando a todos los jóvenes solteros, pero sanos. Y el hijo tenía fracturada la pierna. Bueno, malo, mis hermanos, solo Dios lo sabe. Pero desde la perspectiva de la Escritura, desde la perspectiva de Dios, en su veracidad y en su sabiduría completa, a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, porque Dios es sabio. Tenía problemas, ¿quién no, mis hermanos? Como Job. No entendía lo que estaba pasando. Dios mismo decía acerca de él que era justo. Pues es que Job, como yo, tenía un cacahuatito aquí dentro de esta cabeza. No es suficiente para comprender todo lo que Dios sabe y todo lo que Dios ve y todo lo que Dios está obrando. Y entonces en Job, capítulo 38, encontramos esa especie de diálogo entre Dios y Job. Job 38. Veamos algunos versículos a partir del 1. Job 38 a partir del 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Le está diciendo a Job: ay, mi Job, Jobito, Jobito, ¿cómo le diría? Pero claro, en la actitud de Dios siempre habrá compasión, misericordia, pero autoridad y sabiduría. Versículo 3. Job, ahora ciñe como varón tus lomos. Te preguntaré y tú me contestarás. ¿Sale, Job? Échale, Señor. Muy bien, Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Job, ¿quién ordenó sus medidas? ¿Lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso la piedra angular de la tierra? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba, saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya
y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojos. ¿Cómo creen que se quedó Job? Y podemos seguir y seguir todo el capítulo 38. Yo no soy sabio, pero Dios sí lo es. Y eso vino a darle fortaleza a Job para empezar a mitigar sus dudas, su incertidumbre, y empezar a tener una perspectiva diferente de su condición, la perspectiva de Dios. Y usted conoce el fin de la historia. Habiendo cumplido Dios su propósito, viene la restauración de Job. Dios es sabio, mis hermanos. Podemos creer y no dudar por el carácter de Dios, porque Dios es veraz, pero es sabio. Pero Dios es amor. Pero Dios es amor. Qué terrible, mis hermanos, haber tenido o creer en un Dios con todas las perfecciones que sabemos tiene, pero que tuviera una disposición recelosa hacia nosotros, siempre tomando nota de nuestros defectos y errores, de nuestras caídas. Pues siempre le quedaríamos a deber a Dios, mis hermanos, obviamente. Pero bendito sea el nombre de nuestro buen Dios, porque Él no solamente nos tiene amor, Él mismo dice: yo soy amor. Dios es amor, mis hermanos. Eso significa que Dios siempre va a buscar el fin último bueno para nosotros. No lo dije bien, el último fin de Dios hacia nosotros es nuestro bien. Esa es una realidad. Dios es amor, Dios nos ama. Oh, cuántas veces tenemos que recordarnos estas realidades que Dios insistentemente nos comunica vehementemente. Dios me ama a pesar de mí. Estoy lleno de defectos, me equivoco frecuentemente. Vamos, di conmigo otra vez. Voltea a ver el que está a tu lado. Dile: ya, ahora sí, ya no tengo dudas. Dios, el pastor, mejor dicho, está hablando de ti. Nos equivocamos, fallamos, somos negligentes, perezosos. Y sin embargo, Dios nos ama. Porque si hoy estamos hablando del poder de la determinación, un día Dios determinó amarme en Cristo Jesús. ¿Por qué lo hizo? Como dijo un buen predicador, simplemente porque quiso y porque puede. Y el acto máximo de amor, usted y yo lo sabemos, es que fue capaz de dar a su propio Hijo por nosotros, por nuestro rescate, nuestra redención, nuestra salvación. Pero no paró ahí el Señor. No solamente me perdonó, me rescató, me sigue transformando, renovando, sino me ha hecho coheredero juntamente con Cristo de sus riquezas. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe ese maravilloso capítulo número 8 de su carta a los Romanos, ahí encuentra usted ese texto, Romanos 8:32, si ya nos dio Dios a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dios es amor. Dios me ama, mi hermano. A muchos les cuesta trabajo esta verdad contundente revelada en las Escrituras y respaldada por el testimonio de miles y miles que con el impacto del amor de Dios sus vidas han sido transformadas. Les cuesta mucho trabajo aceptar que Dios les ama, primero porque se miran a sí mismos, obviamente, y son honestos respecto a sí. Otros porque les ha ido muy mal, han sufrido mucho. Otros porque han pasado tragedias enormes que los han marcado. Pues es justamente ahí cuando tienes que acercarte a probar el poder restaurador, renovador del amor de Dios. O sea, Dios no es nuestro enemigo, Dios es la solución. Si nos detenemos a considerar un poquito por qué sufrimos los seres humanos, no es por causa de Dios, es por causa de nosotros y de otros. Pero es en el amor de Dios donde encontramos la oportunidad del rescate y de la redención. No se nos olvide, mis hermanos, Dios es amor y Dios me ama, no ha dejado de amarme ni dejará de hacerlo. Así es que yo puedo creer y no dudar por quién es Dios. Hoy solamente mencioné 3 virtudes de Dios. Dios es veraz, Dios es sabio, pero Dios es amor. Y en tercer lugar, tercera acción para no dudar, sino creer, es determinar, creerle a Dios, porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra.
La clave para creerle a Dios, mis hermanos, no hay duda, es conocer la palabra. La clave para creerle a Dios es conocer su palabra. La palabra de Dios es nuestra guía para creerle. Cuando leemos las Escrituras, no solamente estamos acumulando conocimiento, lo cual de por sí ya sería bueno. No, estamos sembrando fe en nuestros corazones. Porque el Señor ha dicho en Romanos 10:17 que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. La Biblia es un recordatorio constante de la fidelidad de Dios a sus promesas. A sus promesas. Y todas las promesas de Dios, mis hermanos, se han cumplido y se seguirán cumpliendo. Así lo testifica ya desde Josué, en el 21:45. Busque por favor Josué 21, versículo 45. ¿Lo podemos leer todos juntos? ¿Me acompañan? Una vez que lo encuentre ahí en su Biblia o acá atrás en pantalla. Adelante. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Porque repito, Dios es el único que tiene tanto el carácter como la habilidad para hacer lo que Él dice ser y para hacer lo que Él dice que puede hacer. Y este varón, líder en aquel tiempo en que hay que introducir a la tierra prometida a Israel, toda vez que ya ha venido él llevando a cabo las conquistas en nombre del Señor y entregando los territorios, hace un recuento, mira hacia el pasado y da testimonio al pueblo y les dice: Dios ha sido fiel a sus promesas y todas las promesas que Dios ha hecho se han cumplido. Y como Dios no cambia, mis hermanos, Él las seguirá cumpliendo. Entonces, cuando nos lleguen las dudas, porque llegan, dije las dudas, no las deudas, esas también llegan. Cuídese de ellas, líbrese de ellas, de deudas y de dudas. Cuando las dudas lleguen, cuando el miedo quiera apoderarse de nosotros, cuando la incertidumbre nos rodee, nos golpee, pues recordemos lo que Dios ha dicho en su palabra. Qué elemental lo que estoy diciendo. Aferrémonos a sus promesas. Cuando Él me dijo: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. O cuando Él me ha dicho: clama a mí y yo te responderé. ¿Qué me está mostrando Dios en esas promesas? Observe, cada promesa de Dios es una expresión clara de la voluntad de Dios. Si Él promete algo, Él nos está diciendo: yo quiero que esto ocurra, suceda, llegue a tu vida. Y si yo lo digo y tú lo crees, vas a llegar a que se cumpla. Entonces, si observa, la promesa es como una ruta que Dios nos ha dejado para transitar por ella. Y el acompañante indispensable para transitar desde el punto donde te encuentres, no sea cual sea o cualquiera que sea, hasta el cumplimiento de la promesa, tu acompañante necesario es la fe. No dudar de Dios, seguirle creyendo al Señor. Hay promesas incondicionales, por supuesto. Hay promesas que Dios soberanamente las hará sin tomar en cuenta si creo o no lo creo. Pero en realidad, mis hermanos, la gran mayoría de las promesas de la Escritura dadas para nosotros tienen como condición básica, algunas tienen muchas condiciones, pero la más elemental, básica, es cree. Porque repito, cuando Dios nos da una promesa, estamos dando tanto su voluntad como la provisión que acompaña esa buena voluntad de Dios. Así es que una promesa nos muestra el camino, nos da esperanza, nos libra de duda, de temor, nos fortalece, nos anima. No ocurre así, mis hermanos, cuando vamos a las promesas del Señor, pero las creemos. Una promesa de Dios tiene poder para darnos, por ejemplo, fortaleza. Así le pasó a Abraham. Sabemos que Abraham se había equivocado terriblemente porque hubo un momento en donde dudó de Dios, pero qué interesante que se le llame el padre de la fe, y qué interesante que también la Biblia dé testimonio que por su fe fue justificado. Y parte del testimonio positivo de Abraham registra Romanos 4, 20 y 21. Romanos 4, 20 y 21 dice acerca de Abraham: no dudó por incredulidad. ¿De qué cosa? Es bien interesante esta frase.
Obviamente él no dudaba del carácter de Dios, pero aquí claramente dice, no dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe por la promesa. Y claro, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que Él había prometido. Tú y yo, lo vuelvo a decir, seamos honestos, quizás hemos hecho promesas y no las hemos cumplido. Aunque hayamos sido genuinos en nuestro dicho, en la promesa. Pero eso jamás ha ocurrido ni ocurrirá con nuestro Dios. Él es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Las promesas de Dios son maravillosas, mis hermanos. Son fuentes de fortaleza, como vemos en Abraham, dice que él se fortaleció en la promesa, pero también dirección nos da la promesa de Dios en nuestro andar. Si a alguien le ha costado, humanamente hablando, desarrollar el ministerio para la gloria de Dios, no hay duda, es el apóstol Pablo. Ya después lo leen, la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4 y 5, son hermosos. Él nos está hablando de sus luchas, lo que ha implicado el desgaste humano, físico, emocional, etcétera, que le ha implicado servir a Dios. Y él dice en esas frases maravillosas de los dos capítulos, segunda de Corintios 4 y 5, dice, aunque esta habitación humana terrestre, este tabernáculo se deshace, yo sé que tengo un templo hecho no por manos humanas en el cielo que me está esperando. Y entonces de esas escrituras donde Pablo, como siempre hace, ¿verdad? Abriendo su corazón y en esa tensión en la cual él vivía, porque él decía, yo ya quiero estar allá, sé que lo que me espera es mejor y perfecto, pero si la voluntad de Dios es que quede aquí, está bien, para edificación de la iglesia y de la gloria de Dios, por supuesto. Bueno, en ese contexto de luchas, de consideraciones importantes acerca de su vida y ministerio, y él observando las circunstancias complejas que le rodean, hace esta declaración de segunda de Corintios, capítulo 5, y no me acuerdo qué versículo es, pero usted lo va a encontrar. Cuando él dijo, porque por fe andamos, no por vista. Creo que es el versículo 17, a ver, búsquelo por favor. Si lo ponemos en pantalla, segunda de Corintios 5:7. ¿Podemos leerlo en voz alta, mis hermanos? Adelante. Otra vez, por favor. Entonces resulta, mis hermanos, que la fe en las promesas de Dios eran una guía y una norma más segura para Pablo que sus propios sentidos físicos y las experiencias que le rodeaban. Oh, las promesas de Dios son poderosas. Usted puede plantarse y decir con frecuencia, o siempre, mejor hágalo, es que no ando. Mi andar de vida, mis reacciones no deben depender de la influencia de circunstancias. Es la fe, y particularmente la fe en las promesas de Dios, las que me hacen primero no perder la brújula, avanzar al destino del Señor, al propósito de Dios. Segundo, me fortalecen en el trayecto. Son fuente de inspiración, de fortaleza, de fe, de renuevo. Y entonces Pablo da esa frase tremenda, ¿no le parece? Porque por fe andamos, no por vista. Las promesas del Señor. Nútrase, mi hermano. Nútrase de las promesas del Señor, a más no poder. Yo le estoy hablando del poder de la determinación. Determine no dudar, sino creer. Será su mejor decisión siempre. Pero haga una firme decisión, una firme determinación. Créale a Dios, crea en Dios, confíe en Dios. Así es que 3 acciones que nos ayudarán a no dudar sino creer. Número 1, saber que la fe es el fundamento de nuestra relación con Dios. Número 2, decidir creer debido a su carácter. Y tercero, determinar creer
porque Dios es fiel a su palabra. Inclina tu rostro en tu lugar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Confiamos en que es viva y eficaz, no vuelve vacía. Pero oramos también, Señor, hayes corazones, buena tierra, donde tu palabra bien sembrada dé fruto. Sí, Señor Jesús. Hoy pedimos que tu Espíritu Santo nos afirme en fe. Señor, y hoy te entregamos las luchas, las dudas que tenemos. Las ponemos delante de ti. Y confiamos, Señor, en que tú habrás de hacer lo mejor. Yo no tengo todos los elementos para hacer una evaluación correcta de mi vida, pero tú sí, y menos de mi futuro. Pero tú ves el cuadro completo porque tú eres sabio. Y te doy gracias por eso, Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a adorar a Dios un instante. Vamos a bendecir al Señor, pero vamos a seguir orando a Dios, porque quiero hacerle un llamado y una invitación. Para que hoy no solamente usted salga, digamos, instruido con la palabra, sino también le demos tiempo al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, de culminar la obra que Él planeó hacer entre nosotros toda vez que nos hemos congregado. Vamos a adorar por un tiempo, vamos a bendecir su nombre, vamos a cantarle a Dios, vamos a adorarle. Quiero levantar a ti mis manos. Sí, Señor. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Oh, maravilloso, Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Sí, Señor, haz descender tu poder A los que estamos aquí, Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás harás en en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. aleluya tu nombre, gracias Señor Jesús. Quiero hacer un llamado muy específico, mis amados. Hay una razón por la cual claramente el libro de Hebreos revela
que Israel no pudo entrar a la tierra prometida, una generación, y claramente refiere la razón, dice, es la incredulidad lo que lo impidió. La incredulidad. Pero Hebreos habla del testimonio de Israel, que por su incredulidad no entraron a la tierra prometida, pero el propio autor de Hebreos también luego se refiere a la iglesia, a nosotros. Alude a Israel, pero luego nos da un mensaje a nosotros. Y dice, no se encuentren ustedes alguien con corazón enfermo de incredulidad. Qué interesante expresión. Es decir, que la incredulidad es una enfermedad espiritual terrible que solamente traerá malas consecuencias. Y hoy el llamado que quiero hacer a quien quiera convertir esta parte del salón en un altar, decir, Señor, yo reconozco que necesito fe, que soy propenso, proclive a dudar, que primera reacción acerca de lo que me pasa es dudar, pero quiero, Señor, que primera reacción sea creer. Quien quiera hacer esta petición, yo me formo en la fila, adelante, y decirle, Señor, yo no quiero ser hallado con corazón enfermo de incredulidad, ni quiero dejar de poseer tus benditas promesas por no creerte. Hoy quiero que me ayudes como aquel padre. Recuerda aquel padre que le dijo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Eso es la realidad. Pasa al frente, vamos a orar juntos y decirle humildemente, Señor, tú conoces mi condición, conoces, Señor, mi calidad de fe, pero hoy quiero responder, Señor, a tu palabra. Yo quiero hacer una firme determinación que tu Espíritu Santo me sostenga en ella. Quiero creer y no dudar. Pasen, mis hermanos, pasen en confianza. Hagamos de vez en vez la práctica del altar algo cotidiano en medio de las reuniones. Y mi propuesta y mi invitación es eso, Señor. No quiero ser como Tomás. No quiero dudar, quiero ser creyente. Eso quiero ser, Señor. Primero, para dar honor y gloria a tu nombre, porque cuando te creo, estoy exaltando tus virtudes y tu carácter, porque tú eres fiel y verdadero. Eso es lo más importante, Señor. Quiero honrarte con una fe que siempre te cree. Pero por otro lado, Señor, no quiero sufrir las consecuencias de la duda, menos de la incredulidad. Así es que, Señor, haz la obra en mí y disipa toda inquietud, toda incertidumbre, todo desasosiego que el no creerte siempre me ha traído. Y hoy me paro firme en una decisión, Señor, en creerte, en creerte. Padre, aquí estamos un grupo de hombres y mujeres que reconocemos nuestra necesidad. Sabemos quiénes somos y cómo hemos actuado en relación o en esta relación contigo. Y no ha sido siempre de fe. Muchas veces ha sido de duda, de recelo, hasta de reproche. Pero, Señor, hoy me recuerdas en tu bendita palabra que tú eres veraz, que eres sabio y que me amas. Y yo creo que tú eres así. Lo he comprobado, lo sé. Yo quiero siempre, Señor, caminar en esa forma de ser o con esa forma de ser. Ayúdame, Señor. Aquí están mis hermanos, Señor, que han pasado al frente, Señor, entendiendo que cuando respondemos así, hacemos una especie de altar en tu presencia, y el altar es lugar de encuentro contigo, es lugar de consagración a ti, pero también es un lugar de recibir o para recibir de ti. Sí, Señor. Señor, aquí están mis hermanos que dieron un paso al frente. Ayúdalos, Padre. Bendícelos, fortalece su fe. Disipa, Señor, con el poder de tus promesas, por la obra poderosa de tu Espíritu Santo. Disipa, Señor, toda duda, toda incredulidad y las consecuencias de ello. El temor, la zozobra, la incertidumbre. Señor, el fundamento de nuestra relación contigo, Señor,
se sostiene en la fe. Edifica nuestra fe, Señor. Fortalece nuestra fe, Señor. Renueva nuestra fe, Señor. Nos hallamos como ese padre que te dijo: Jesús, ayúdame en mi incredulidad. No, Señor, no queremos ser incrédulos, queremos ser creyentes. Sí, Señor Jesús, porque eso te honra, eso te exalta, tú te agradas de eso. Y porque hoy nos has recordado, Señor, que todo aquel que en Él cree, en Jesús, no es avergonzado. Mi hermano, mi hermana, si tú le has creído a Dios, si tu fe está aferrada a sus promesas, hoy yo te recuerdo lo que la Biblia dice: no serás avergonzado, porque nunca nadie ha sido ni será decepcionado por nuestro buen Dios, porque Él es veraz, Él es fiel, Él es sabio y nos ama. No ha dejado de amarnos nuestro Dios. Sí, Señor, por eso te decimos, Padre, que creemos en ti, Jesús, lo que harás en mí. Sí, Señor, y como creemos que tú harás, Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Sí, Señor, aleluya a tu nombre, Padre. Gracias, Dios. Señor, con sencillez de corazón, con humildad, reconociendo nuestra condición, venimos por tu ayuda, por tu gracia. Levántanos, mi Señor, levántanos. Abraham, aunque se equivocó en un momento de su vida, tu gracia obró en Abraham y se convirtió en el padre de la fe, y por su fe fue justificado, y ya no dudó más, sino que se fortaleció en la promesa. Y Pablo aprendió a vivir no por circunstancias, sino por medio de la fe en tus promesas. Así queremos ser nosotros también, Señor. Así queremos ser nosotros también, Señor. Aleluya a tu nombre, Padre, gracias. Aleluya. Recibimos, Señor, tu respuesta a la oración. Recibimos, Señor, lo que te hemos pedido, y confiamos en que tú haces más aún de lo que hemos pedido o entendemos. ¿Cuántos lo creemos? Dale un último aplauso al Señor, porque Dios es bueno y Dios es fiel a su palabra. Gracias a Dios. Así es que dile al que está a tu lado, por favor, ya no dudes, sino cree. Cree en aquel que es digno de que se crea en él. Y nomás hay uno, mis hermanos, es el Señor.